Y bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa. Estamos con dos nuevos invitados. Ellos son don Abraham Sangüesa, director de la compañía teatral Antifaz, y a la vez director de Findats. Exacto, sí. ¿Cómo estás, Abraham? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos una vez más. Y estamos también con don Julio Cámara, quien es ex consejero regional. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Karin, muchas gracias también por la invitación. Señores, antes de continuar con la entrevista, los voy a invitar a que veamos una nota que preparamos con nuestro departamento de prensa introductoria al tema que vamos a tratar. Perfecto. Entre las nuevas bases de los concursos de los fondos que maneja el Consejo Regional para la Cultura, Deporte y Seguridad aparece una cláusula que llama la atención, ya que no existía en años anteriores y tampoco se da en otras regiones del país. Y dice que el puntaje de los proyectos que se presentan es solo referencial y que el Consejo Regional podrá elegir cualquiera sin importar el puntaje obtenido. Todos los consejos regionales en Chile seleccionan los proyectos que ganan. Y en este sentido lo que nosotros hemos hecho es poner un puntaje corte, y no solamente ahora, esto viene de que partió el 2% de tanto cultura y deporte en su momento. ¿Para qué? Para tener técnicamente un proyecto que sea viable. Porque acá lo que se requiere es primero una evaluación técnica, y en ese sentido se prioriza a los que estén sobre 70 puntos. Aunque la puntuación indique la viabilidad de un proyecto, si es que los consejeros no consideran que el proyecto merezca ganar los fondos, este no lograría la obtención del dinero. Cuando nosotros asumimos acá democráticamente el gobierno regional, nosotros vimos eso de que siempre eran los mismos que se repetían los mismos proyectos. Y ahora no, lo hemos tratado de ampliar, digamos, y tratar, digamos, que vaya, especialmente que nosotros tenemos una cultura patrimonial acá, que es los bailes religiosos, que vaya específicamente en ayuda de ellos, porque es gasto, generan gasto en el mes tanto de julio como en agosto, que es la fiesta de la Virgen del Carmen y la fiesta de San Lorenzo. Entonces nosotros tratamos, digamos, de que el alcance para todos las instituciones. Para quienes han estado en el tema cultural por años, este tipo de situaciones debe revisarse, y para que este funcione correctamente, la vía debe ser la legal. Yo creo que la comunidad artística cultural debiera no solamente llegar con su proyecto en forma, digamos, enojada, ¿no?, a dejarlo ahí, y a pesar de que las bases dicen esto, yo pienso otra cosa. Debieran juntarse y decir, bueno, reclamemos en forma digamos, oficial, ¿no?, a través de una carta, o hagámonos presente a las autoridades. Además, Jorquera explicó que en años anteriores se respetaban los proyectos mejor evaluados por puntaje. Entre ese tramo, 75 puntos y 100 puntos. Sin embargo, ellos siempre respetaban todos los puntajes superior a 80, superior a 85. Esos estaban admitidos, es decir, estaban considerados aprobados por su puntaje, por el trabajo que había hecho la comisión técnica evaluadora. Hay una comisión externa al gobierno, había una comisión externa al gobierno regional de gente idónea en cada una de las áreas a las que se llama concurso. La cláusula en cuestión es la 15.1 del proceso de selección de proyectos, que como dato curioso no aparece en las bases de otras regiones cercanas como Antofagasta y Arica y Parinacota. Ok, ya estamos de regreso. Estábamos revisando, señores, esta nota justamente en donde estábamos dando la introducción a esta situación que nos parece bastante delicada, bastante compleja. Ya que ustedes entendieron un poco más a fondo el tema, ¿qué opinión les merece? Bueno, vi la nota con mucha atención. Debo decirte, Karin, que en el CORE no existía una comisión de cultura. Cuando yo asumí en el CORE el año 2005, no existía comisión de cultura. Ya. No obstante que la ley, y lo conversamos una vez anterior, la ley, la 19.175, dice como objetivo del gobierno regional procurar el desarrollo social, económico y cultural de la región. Y no obstante eso, no existía esa comisión de cultura. Esa comisión se creó por una iniciativa del que habla y que fue apoyada por el Consejo. Y a partir de allí iniciamos un camino de cómo establecer las mejores formas, de la manera más idónea para entregar esos recursos. E incluso
en una época en que la propia glosa presupuestaria no decía que las platas debían entregarse de manera competitiva. Es decir, quedaba solamente a una decisión del Consejo Regional. Y eso generó un vicio en muchas regiones, menos en esta, porque aquí, en esta región, nosotros dejábamos el 80% para fondos competitivos y el 20% para fondos no concursables, que era fundamentalmente para ayudar a los jóvenes talentos, especialmente a los jóvenes músicos, y eso permitió que hoy día varios de ellos estén, digamos, hayan alcanzado niveles de perfeccionamiento bastante altos. Ahora, Mundial y eso. respecto de ese tema, bueno, las bases, las que se publican, las que son las reglas del juego, el rayado de cancha para el concurso, claro. Por lo tanto, todo lo que se hace, todos los procedimientos, todo lo que allí cómo se canaliza y se analizan los proyectos, tiene que ser en función de esas bases. Son las reglas del juego. Entonces, en ese sentido, nosotros en la época que yo fui consejero regional y presidente de la Comisión de Cultura, nosotros teníamos, yo no ignoro cómo funciona ahora, yo no tengo contacto con el Consejo Regional, ignoro, digamos, muchas de las gestiones que están haciendo, pero sí, nosotros teníamos siempre una comisión externa que era de personas que tenían pertinencia con algún área, pero sin duda que el trabajo que ellos hacían en general era respetado como criterio, como criterio por el Consejo, en el sentido de que si había un proyecto que alcanzaba los máximos puntajes, era, digamos, evidentemente que era un bochorno sacar ese proyecto y no incluirlo porque son las atribuciones del Consejo. Ok. Abraham, ¿tu opinión respecto a esto? Bueno, la verdad es que, lo primero que quiero decir es que, y siempre lo he dicho, que este fondo o estas bases no están pensadas en el mundo cultural. Estas bases están pensadas principalmente en juntas de vecinos. Y eso es algo que a nosotros nos ha pecado desde mucho tiempo a los artistas, porque nos vemos con una serie de limitancias para poder postular los proyectos. Ahora me llama la atención que Iván dice que siempre se repetía en el plato. Pucha, en este país hay tantos genios que cada año van haciendo distintas propuestas, y si él aplica esta metodología o este comentario que hace de que siempre se va repitiendo el plato los mismos, entonces tenemos que sepultar a los artistas que por años han estado haciendo actividades. Yo me pregunto eso porque creo que yo también estaría dentro de ese comentario de que yo no debería recibir ningún fondo más. Y a lo mejor morir, por ejemplo, FINDAS, que es uno de los festivales más importantes de arte escénica que se desarrollan en el norte. Y nunca he postulado al festival al 6% o al 2%. Este año lo estoy haciendo, voy a ver qué pasa. Pero vuelvo a repetir el tema de que estas bases no están pensadas en el mundo cultural, y lo otro que él dice que es para favorecer a muchas instituciones, y tú vas al listado de instituciones inhabilitadas, y yo te diría que más del 50% de las instituciones que jurídicamente tiene esta región que están inhabilitadas para poder postular. ¿Se postulan igual? No, no es que postulen Me igual. imagino que no, o sea, sería insólito ver que se aprueba un proyecto de una institución que esté inhabilitada. Entonces, yo le quiero aclarar a nuestros televidentes de que se trata de mejor forma. El proceso de selección de proyectos que tienen que ver con el aporte que antes era el 2% de cultura de parte de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, llamados FNDR, actualmente tiene esta cláusula, dice: selección de proyectos. Una vez que los proyectos hayan sido evaluados y obtengan un puntaje igual o superior a 70, pasarán a la siguiente etapa en igualdad de condiciones. Y luego de eso viene una cláusula que dice: siendo el puntaje solo referencial, es decir, el Consejo Regional podrá elegir cualquiera de ellos sin considerar el puntaje obtenido. O sea, si usted es un artista, es una persona que hace un proyecto y este proyecto tiene la calidad necesaria para que el gobierno lo financie, pero si a usted no le gusta algún consejero regional, se lo quitan. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa? La cláusula del core de Iquique, de todas maneras, es a todas luces, nos parece que bastante injusta, bastante compleja. Habría que estudiarla más a fondo, porque esta situación no se da en ninguna otra región de Chile, se da solamente en Tarapacá, que a pesar de yo estar presentando un proyecto con buena calidad, que reúne todas las condiciones necesarias y que tiene más del puntaje mínimo, que llego incluso a los 100, que es el puntaje máximo, si al core no le gusta, me lo quita. ¿No siente usted como ciudadano
que esto podría también permitir abrir una puerta al tema de la corrupción, al tema de la coima, a que si yo soy core y usted me presenta un proyecto que es malo, pero a mí me parece bien y usted me va a dar un poco de dinero, yo se lo apruebo. Porque como no tengo que tener los puntos necesarios que dice la ley, yo le apruebo porque tengo ganas de aprobarlo si soy core. Entonces, perfectamente puedo hacer con el trato de usted, oye, tu proyecto es pésimo, te doy, no sé, 5 o 6 millones, me pasáis 1 o 2 a mí. Eso se puede dar. Eso hay que investigarlo, hay que verlo. Y ayer justamente ahí en la nota nos decía el señor Guillermo Jorquera, que tiene que ver con este tema de cultura, que no habría que salir solamente a gritar a la calle, a hacer una protesta. Esto habría que revisarlo con Contraloría, habría que revisarlo con papeles, con autoridades, con gente que esté a caballo del tema, que sepa, que entienda y que tenga la autoridad necesaria. Además, existe evidencia de que se han asignado fondos a proyectos con puntaje menor a 70 en años anteriores. Si bien es cierto, nosotros en la nota decíamos referencia a Arica y Antofagasta, que son nuestras dos regiones más cercanas, que allá no pasaba, en todo Chile no pasa. Pasa solamente en Tarapacá. Entonces, me parece grave si así fuera. Me parece grave si así fuera. No tengo ninguna constancia de eso, pero si las bases establecen, como te decía, las reglas del juego y ponen un puntaje de corte, me parece que asignar puntajes menos de eso estaría una transgresión. Asignar fondos a proyectos con menos puntaje del necesario. Me parecería una transgresión tremenda a las bases, y eso significaría obviamente una intervención, en este caso de la Contraloría. Digo, en el caso que así sea. Pero ahora, estos fondos, te digo, Karin, en la experiencia mía, a nivel nacional se dieron muchas situaciones de investigaciones, de falta de transparencia. De hecho, hace poco en Arica están inhabilitando al presidente del Core de Arica, justamente por una situación, acusaciones que tienen que ver con el manejo de estos proyectos. Es decir, una manera de poner instituciones fantasma para recibir recursos y luego son traspasados. Aquí hay que, tal vez como dice Guillermo, los propios gestores culturales, el propio mundo artístico debiera ejercer una mayor, no digo tal vez presión o mayor gestión. Lo que ocurre es que a mí me parece que el actual Core no hace una interlocución con los gestores culturales. Nosotros hacíamos esas interlocuciones, esa retroalimentación. De hecho, la categoría número 3 de las actuales bases, esta de apoyar eventos masivos, la incorporamos precisamente en una reunión que tuvimos con gestores culturales, en la cual creo que Barán estaba presente, cuando nos plantearon que por qué, si un evento es masivo, tenían que calificarlo en una categoría que no correspondía. Y ahí decidimos en ese entonces incorporar la categoría número 3. Lo mismo, porque las bases siempre son perfectibles. Uno dice las bases siempre son perfectibles. Y nosotros fuimos perfeccionando las bases año a año, haciéndola cada vez más rigurosa, más precisa. Y a veces se hacen cambios presuntamente para mejorar las bases, y a veces esos cambios no son justamente para mejorarlas, son más bien para entorpecer la postulación. Porque perdóname, para terminar la idea, mira, yo creo que una incorporación que hicieron en las bases, que a mí me parece que revelan una tremenda incomprensión por parte de los consejeros regionales, tiene que ver con este aporte, este perfeccionamiento para los jóvenes talentos, musicales sobre todo. Porque ahora le están exigiendo que antes de que ellos se puedan perfeccionar en Europa, en otro lugar más avanzado en esta materia, le están exigiendo que hayan terminado la carrera de pregrado en Chile. Y ocurre que el mundo de la música, las carreras de pregrado son bastante extensas. Entonces el joven va a llegar a Europa, digamos, cuando tenga 30 años, y eso es imposible porque yo aprendí de ellos, de los jóvenes músicos, aprendí de ellos porque conversé con ellos y ellos nos plantean que es imposible que un joven se vaya a perfeccionar a Europa a los 30 años. Al contrario, mientras más temprano sea su viaje, mucho mejor. Ellos no saben, por ejemplo, que Claudio Arrau, un niño prodigio a los 11 años, fue becado a los 11 años por el gobierno de Chile para que fuera a perfeccionarse a Europa. Porque el tratamiento, la formación, el proceso de formación de un artista es un tema complejo, no es un tema, no estamos formando profesionales de carrera establecida, sino son casos de excepción. Exactamente. Entonces, con ese predicamento, yo creo que es muy difícil que desarrollemos talentos musicales en Chile. Abraham, ¿tu opinión respecto a esto?
Bueno, quiero decir algo que le te comentaba don Julio. Hace poco leí una entrevista, no me acuerdo del nombre del artista que lo hizo, pero me quedó con la cabeza metida y que tiene razón, porque él dijo, si Violeta Parra hubiese nacido en esta época, probablemente ella no habría ganado ningún fondo, porque era una mujer humilde de campo, que no tenía ningún estudio prácticamente, o sea, jamás se podría ganar un Fondar, un FNR, pero era Violeta Parra. ¿Por qué tú dices eso exactamente? ¿Tú crees que es aún complejo poder postular? ¿Que aún no está al alcance de todo el mundo? Lo que pasa es que las bases cada vez las van enredando más y, por ejemplo, yo que soy una persona que ha hecho muchos proyectos, me he ganado muchos Fondar, Fondo Internacional Iberescena, y bueno, ahora empecé con los fondos del 2%, pero cada vez voy leyendo las bases y encuentro cosas que me parecen tan irrisorias, de exigencia. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, una de las cosas que siempre he batallado contra eso es por qué los directores. Por eso cuando digo que las bases están pensadas en juntas de vecinos, y no en el mundo cultural, ¿por qué los directores de las compañías no pueden percibir un honorario? ¿Por qué? Si yo soy el que yo diseño el proyecto, yo lo ejecuto, yo lo creo, y yo no me puedo cobrar un honorario. ¿Por qué? Porque soy el presidente o el representante legal de la institución, porque de partida tenés que tener personalidad jurídica para poder hacerlo. Pero como no existe una personalidad jurídica para los artistas, uno tiene que entrar en la personalidad jurídica de una organización comunitaria, que son las juntas de vecinos. Okay. Y por lo tanto, cuando ellos eligen y ponen en sus bases, que yo desconozco si esto viene de ahora o de antes, pero que los directores no se pueden cobrar un honorario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde quedamos nosotros los que creamos, los que nos quemamos las pestañas, trabajando hasta las 3, 4 de la mañana diseñando un proyecto? Bueno, gracias por haber venido, se me acabó el tiempo. Ahora igual, antes de irme, yo quisiera decir una parte. Ya ha pasado esto en otros años, lo hemos dicho, y me parece que al core nadie le pone el freno, nadie llega y lo fiscaliza, nadie va y dice, a ver, expliquen de qué se trata esto, lo otro. Lo mismo ha pasado con los proyectos que tienen que ver con la UNAP, lo mismo ha pasado con el CIPTAR, lo mismo ha pasado con el CIDER. Entonces, como que al core nadie le dice nada. Esa sensación o ellos a mí no escuchan. siempre, no sé, pero esa sensación yo siempre tengo con el Consejo Regional. Oye, Cari, me permite un segundito, mira. ¿Podemos enfocar los discos que tenemos acá, por favor? Quiero hacer el regalo de estos 2 CDs. Son CDs, uno es de Rodrigo Arenas, trompetista, y el otro de Álvaro Collado, que es saxofonista. Estos CDs ellos fueron CDs... préstamelo, Julio, para poderlos mostrar. Te lo traía de obsequio. Muy amable, gracias. Los voy a escuchar realmente porque los dos son virtuosos. Arenas viajó a Francia con el 2% de cultura, lo mismo Álvaro Collado, que también viajó a Varsovia, y ellos viajaron cuando todavía no habían terminado acá en Chile, pero ellos viajaron porque ya eran artistas destacados, intérpretes destacados, y por lo tanto la formación que ellos recibieron en Europa sin duda los perfeccionó a un nivel de excepción. Ellos terminaron una maestría en Europa y cuando llegan a Chile dan los exámenes para recibir su título de pregrado. Entonces, eso te revela lo que yo te decía antes con respecto a esta cláusula que hoy día están en las bases. Si nosotros hubiésemos aplicado esa cláusula que hoy día está en las bases, Rodrigo ni Álvaro pudieron haber salido nunca a Europa. Claro. Tendría que haber terminado acá. Sí, lo sé, yo he investigado el caso de ambos chicos, han estado ambos acá en el programa y todo. Exacto. Y son virtuosos. Y te digo que Rodrigo hoy día, es miembro de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Me decía que había muchos años que no había un trompetista y hace docencia también en la Universidad Mayor. Ok, Rodrigo, gracias por haber venido, me tengo que ir. Bien. Gracias por esta entrevista. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. Baby,